Muy bien, pues ya así silenciados, vamos entonces a dar la bienvenida a todos. Muchas gracias por estar ahí. Es un gozo poder veros así tantas personas que quieren estudiar la Biblia, ¿no? Y la verdad que esto nos ayuda mucho. Como digo siempre, para entender bien el Apocalipsis lo mejor es entender bien toda la Biblia. Por eso se nos puso el Apocalipsis al final. Eso demanda un estudio y una lectura seria, ¿no?, de la Biblia. Pero bueno, entre todos y con la ayuda del Señor, pues vamos a ir estudiándolo, viendo lo que significan tantos símbolos que encontramos aquí y sobre todo también para ponerlo en práctica en nuestras vidas, ¿vale? Le voy a pedir a alguna persona que ore para comenzar. Entonces, si levantas tu mano para decirme que vas a ser tú y yo te desactivo el audio. Sí, para no estar yo orando y dando la charla también. ¿Quién va a orar? A ver, Manolo, si le das al botón ahí para el audio. Muy bien. Padre Celestial, nuevamente nos dirigimos a ti en estos momentos en que pensamos y deseamos abrir las páginas de la Escritura y en esta ocasión en Apocalipsis, Revelación, con el deseo de que aprendamos un poquito más de aquello que tú nos has dejado revelado y escrito en tu palabra, la Biblia. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder acercarnos a este estudio, a esta meditación de las páginas de la Escritura, y queremos pedirte y rogarte que tú seas con todos y cada uno de nosotros, que sirva de provecho y de bendición en nuestra alma, en nuestro espíritu, y también que podamos ponerla en práctica para ser edificados y glorificarte a ti. Es en el nombre de Jesucristo lo pedimos dándote gracias. Amén. Amén. Muy bien, pues entonces vamos a compartir pantalla y vamos allá con el estudio de hoy, que también es un estudio muy chulo, como todos los martes. Vamos entonces ahí con nuestro estudio de Apocalipsis. Si os acordáis, el martes pasado estuvimos viendo acerca de dos testigos que parecen ser que son Moisés y Elías, aunque no sabemos exactamente, ¿no? Pero por todo lo que nos muestran los versículos y por todos los textos que hemos leído, parece que posiblemente, si es que va a haber dos testigos físicos sobre la tierra en Israel predicando y profetizando de parte de Dios, pues seguramente van a ser Moisés y Elías. Pero dejamos ahí esa parte de esos versículos y nos falta la segunda parte del capítulo. Así que vamos a ver ese lienzo, como estábamos viendo, acerca de ese trapo que usábamos como algo imaginario, ¿no?, de que Juan lo está usando para pintar ese capítulo 11. Entonces vimos esos dos testigos el martes pasado y hoy vamos a seguir en la segunda parte del capítulo 11 con la séptima trompeta. Recordad que la séptima trompeta da inicio a todas las copas, pero mientras hay cosas que suceden de forma parentética, ¿vale? O entre paréntesis, como vamos a ver. Así que nos vamos a Apocalipsis 11 y versículo 15. Y dice así la palabra de Dios: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. En este versículo nos encontramos con una escena celestial. Esto es muy importante, como estamos diciendo siempre. Cuando leemos el Apocalipsis tenemos que fijarnos si nos está hablando de algo que está sucediendo en la tierra o de algo que está sucediendo en el cielo. En este caso estamos en una escena celestial, ¿de acuerdo? Y se nos habla ahí acerca de esa séptima trompeta. Ahora, quiero hacer una diferencia que es muy importante. La séptima trompeta de Apocalipsis no es lo mismo que la final trompeta o la última trompeta
que se nos muestra, por ejemplo, en 1 Corintios 15, 52. Nos dice ahí en ese texto, en Corintios, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces puede que, sin querer, confundamos esta última trompeta, que se toca aquí, con la última trompeta del Apocalipsis, pero no tienen nada que ver. Esta trompeta, que es la final trompeta de Corintios, se nos toca para llevar a la iglesia a la presencia de Dios, igual que los muertos en Cristo van a resucitar antes, etc. ¿Vale? Lo que es el arrebatamiento, el rapto, el traslado, podéis usar el sinónimo que queráis, o el que menos nos asuste, ¿no? Porque a veces hablar del rapto de la iglesia tiene unas connotaciones así un tanto peyorativas, ¿no? Que nos pueden asustar un poco. De hecho, algunas personas, a veces hablando con ellas, me dicen, es que yo si pienso en que el Señor va a venir me pongo ansioso, me pongo mal, porque no sé en qué momento va a ser. Pero bueno, la venida del Señor a por su iglesia no tiene que darnos temor, sino que nos tiene que dar esperanza, ¿eh? Entonces, la séptima trompeta que se toca en Apocalipsis es una trompeta de juicio, que es lo que estamos viendo en Apocalipsis. Son los juicios de Dios que vienen sobre un mundo incrédulo, pero esa final trompeta de Corintios es una trompeta que tiene que ver con la gloria, ¿vale? Porque es como la llamada de que el Señor toca la trompeta para llamar a sus fieles a la iglesia para reunirse con Él en las nubes y así estar para siempre con el Señor, ¿vale? Así que hacemos esas diferencias ahí en cuanto a esas trompetas. Las voy a ubicar también aquí en el gráfico que tenemos de escatología. Si veis esa trompeta azul que tiene que ver con la trompeta de Corintios, veis que va ahí en el gráfico donde pone arrebatamiento, ¿eh? Esa sería la primera trompeta que se debería tocar. Por ejemplo, esa trompeta puede sonar ahora mismo, ¿eh? Y seríamos llevados a la presencia de Dios, la iglesia. Pero la otra trompeta, que es la séptima trompeta de Apocalipsis, esa va a sonar antes de la segunda venida de Cristo, ¿eh? Cuando estemos en ese periodo de la tribulación. Así que, más o menos viendo este gráfico de vez en cuando, podemos hacernos una idea de cuándo van a ser todas estas cosas. Ahora, se nos dice en ese versículo que hemos leído que había grandes voces. Estas grandes voces tienen que ver con un grito de guerra. Y os puse ahí esta imagen de una de mis películas favoritas, Braveheart, porque cuando un ejército llega el momento de ir a pelear, por fin, entonces se hace un grito de guerra. Y entonces empieza a escuchar y todo el ejército empieza a gritar, hasta que es un grito fuerte. Y algo parecido es lo que está sucediendo en el cielo, porque los ángeles y los ejércitos celestiales se están preparando para guerrear contra un mundo incrédulo. Entonces, por eso se oyen voces. Este es todo lo que es el preludio de la batalla, ¿de acuerdo? Porque son juicios de Dios que van a venir sobre la tierra y que Él delega también con autoridad sobre sus ángeles, como hemos visto ya en muchos versículos. Los ángeles tienen mucho que ver con los últimos eventos que van a venir sobre este mundo, porque Dios los usa, los utiliza como sus sirvientes para ejecutar sus planes, su voluntad para este mundo. Ahora, también ese versículo dice que los reinos de este mundo han venido a ser de Jesús, ¿eh? Cuando hablamos de los reinos de este mundo, estamos hablando lógicamente de todos los reinos, países, naciones, etc. Ahora, tenemos que hacer aquí una aclaración también, porque, en primer lugar, todo lo que tiene que ver con los reinos de este mundo le fueron ofrecidos a Adán. Si nosotros leemos, por ejemplo, en Génesis 1:28, podéis ver ahí cuando Dios crea a Adán y a su mujer, y dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y mira lo que dice, y señoread
en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, el hecho de llenar la tierra, sojuzgarla y señorearla era darle a Adán el cetro de poder sobre este mundo. El ser humano era la corona de la creación de Dios y por tanto él iba a gobernar los reinos de este mundo. Hay algunos eruditos que hablan en cuanto a la diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios, pero no podemos meternos a eso porque si no, no terminaríamos más. Algunos dicen que el reino de los cielos, el reino de Dios, todo lo que tiene que ver con el reino es lo mismo, pero unos dicen que el reino de los cielos tiene que ver solamente con Israel y el reino de Dios con la Iglesia. Por eso muchas parábolas que encontramos en el Nuevo Testamento se nos dice acerca del reino de los cielos, es decir, cosas que tienen que ver con Israel. Pero bueno, ahí ya no nos metemos, sería para estudiar el tema más en profundidad. Lo que estamos viendo ahora son, digamos, los reinos de este mundo. Dios creó este mundo para que fuese sojuzgado, para que fuese regido. Y sus regentes en este mundo, pues son Adán y toda su descendencia. Pero ¿qué sucede? Sucede que cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, el diablo o Satanás está allí para tomar, digamos simbólicamente, ese cetro. Adán y Eva ya no estaban facultados después de la caída para poder regir este mundo, porque habían desobedecido a Dios. Su cetro había caído de su mano, y allí estaba el diablo, la serpiente antigua, para tomar ese cetro y apoderarse de lo que originalmente no era suyo. Por eso en Lucas, Satanás le dice a Jesús cuando le tienta: estos reinos a mí me han sido entregados, ¿vale? Porque él los arrebató. Mira lo que dice Mateo 4, 8 y 9, cuando está hablando de la tentación a Jesús. Otra vez le llevó el diablo a Jesús a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y como digo, en Lucas se dice: todo esto te daré porque estos reinos a mí me han sido entregados y a quien quiero se los doy. Entonces, los reinos de este mundo hoy, actualmente, pertenecen a Satanás. Por eso hay muchos versículos en la Biblia que te dicen que Satanás es el príncipe de este mundo y que él es el que gobierna. Aunque, por supuesto, es una criatura que está sometida a la soberanía divina, porque Dios es el soberano, aunque Satanás se haya aprovechado de esta circunstancia. Pero ¿qué pasa? En este versículo que hemos leído de Apocalipsis, se nos dice que estos reinos que habían sido entregados al primer Adán van a ser devueltos al segundo Adán, que es Cristo. Lo acabamos de leer ahí en ese versículo 15. Los reinos del mundo por fin han venido a ser, ¿ves? Dice han venido a ser porque ahora los tiene otra persona, otro ser. Y entonces, por fin, Jesús va a tomar control y va a regir sobre los reinos de este mundo. Pero todavía no, porque esto es parte del futuro. Seguimos leyendo ahí los versículos 16 y 17 de Apocalipsis 11. Dice que los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Aparecen aquí los ancianos en unos tronos. Ya sabéis que los ancianos, que lo hemos repetido una y otra vez, simbolizan a la Iglesia, ¿verdad? Entonces los tronos tienen que ver con recompensas. No sabemos realmente, porque claro, ahí hay 24 ancianos. No sabemos si hay 24 tronos, se supone, pero esto es algo simbólico. Lo que está diciendo es que la Iglesia, tú y yo, los hombres y mujeres creyentes, vamos a tener recompensas en el cielo.
Así como Jesús les dice a sus discípulos que se van a sentar en 12 tronos en el reino milenial para juzgar a todas las tribus de Israel y a las naciones, de la misma forma en el cielo la Iglesia va a tener, por decirlo así, tronos, recompensas, coronas, que van a ser usadas también no solamente como un regalo que Dios nos da por lo que hemos hecho por Él, sino que con esas coronas también, como sabéis, las vamos a ofrecer a los pies de Jesús. Así que hay muchas cosas que nos esperan en el cielo. Tal vez en este mundo muy pocos de nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes sobre una ciudad o sobre un país, pero en el cielo somos reyes y sacerdotes para Dios, como veíamos el domingo en Apocalipsis 5. Entonces todo esto son recompensas que Dios nos da y que realmente nosotros no merecemos. Pero ahí están los 24 ancianos sentados sobre sus tronos. Y viene ahora el versículo 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Así que vemos aquí un momento en el cual las naciones del mundo se van a enfadar, se van a enfadar. ¿Y esto a qué nos recuerda? Pues, por ejemplo, al Salmo capítulo 2. Si tú te acuerdas de ese Salmo, los versículos del 1 al 3 nos dicen esto. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esto nos está mostrando que en ese momento que estamos ahora, es decir, hablando del futuro, en donde estamos en la segunda parte de la tribulación, en los 3 años y medio últimos, antes de que venga el Señor, todas las naciones que estarán ahí peleando, intentando por fin erradicar a Israel de sobre la faz de esta tierra, dice que también se van a enfadar cuando vean al Señor venir. Y todo esto va a ser parte de la batalla del Armagedón, que se va a pelear seguramente en ese valle de Jezreel, etcétera, ¿no? Pero encontramos aquí que las naciones se van a enfadar. Pongo una cosa aquí curiosa también, películas que preparan el escenario. Si tú hoy ves muchas de las películas futuristas o de ciencia ficción, tienen que ver con alienígenas, con extraterrestres, con marcianos. ¿Por qué? Fijaos una cosa, creo que el diablo está preparando a las personas para que la gente piense que todo lo que viene del espacio exterior es malo y viene a hacernos daño. De hecho, cualquier película que ves, nunca vas a ver que vienen unos alienígenas que son buenos y que vienen a ayudar a la gente. No, no, no. Siempre son malos y, como decía el otro día, os los vienen a abducir o les vienen a hacer daño o alguna cosa así. Entonces, un poco lo que va a pasar, imagínate esto, cuando la iglesia sea arrebatada al cielo y desaparezcan millones de personas del mundo, las naciones van a decir, han venido los extraterrestres, se los han llevado y tenemos que prepararnos porque si vinieron es que van a volver. ¿Y cuándo van a volver? En la segunda venida de Cristo. Y cuando Cristo venga de nuevo, con todos nosotros que ya hemos sido llevados, posiblemente 7 años antes, las naciones se van a enfadar porque ellos no van a ver a Cristo, ni a la Iglesia, ni a sus santos ángeles como algo bueno, sino como algo malo que viene a conquistar este mundo y de los cuales hay que defenderse. Por eso yo creo que se está preparando todo para que la gente de este mundo odie todo lo que tiene que ver con el espacio exterior, por decirlo así, con Dios, con los ángeles, con la Iglesia, con la Jerusalén celestial y con una serie de cosas. Vale. Ahora, cuando ahí se dice que ha llegado el momento, se nos habla de 2 tipos de personas. Primero, unos que son los siervos y los santos, que son creyentes, y que a ellos se les va a dar premios.
galardones, recompensas. Y dice también que se les va a dar tanto a pequeños como grandes. Y ese es un consuelo para el creyente, porque cuando estemos en la presencia de Dios, no importa lo que hayas hecho para el Señor, si ha sido mucho o ha sido poco, o lo has hecho en base a los recursos que tenías. La Biblia dice, el mismo Señor Jesús, que hasta un vaso de agua dado en su nombre no perderá su recompensa. Entonces todo lo que en esta tierra hagamos para el Señor va a tener su recompensa. Esta tarde visitábamos también, por ejemplo, allí en el tanatorio a nuestra hermana Josefa, la madre de Martín, y ella nos decía también, entre lágrimas, que durante años ella abrió su casa para muchas personas que venían del mundo de la drogadicción. Y ahora veía cómo, después de hacer eso, tantas personas hoy en el mundo también están orando por ella, ¿no? Y ella decía, yo sin saberlo, como dice la Escritura, hospedé ángeles. Y es que cada cosa que nosotros hacemos por las personas, abrir nuestra casa, dar una comida, a predicar el Evangelio, suplir una necesidad, va a tener recompensas eternas. Y esto es lo que nos tiene que motivar, porque a veces vivimos muy pegados a este mundo y solo pensando en las cosas de aquí. Pero queridos hermanos y hermanas, lo que nos espera en el cielo, lo que la eternidad nos depara, va a ser algo maravilloso, lleno de sorpresas. Seamos pequeñitos o seamos grandes, pero allí vamos a estar por la gracia y la misericordia de Dios. Pero ese versículo también nos muestra acerca de los muertos, que no tienen nada que ver con los siervos y los santos. Los muertos son los incrédulos. Y si a nosotros, por la gracia de Dios, se nos van a dar recompensas, para los incrédulos solamente viene juicio. Juicio y destrucción. Ahora, la destrucción no tiene nada que ver con la aniquilación, ¿vale? Hay algunas personas que dicen que Dios no puede ser tan malo como para torturar a las personas no creyentes en el infierno para siempre. Entonces dicen que los va a aniquilar, es decir, van a dejar de existir. Sin embargo, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia no habla de aniquilación. La Biblia habla de una conciencia eterna, sea en el cielo o sea en el infierno. Habla de vida eterna para los creyentes y habla de condenación en el lago de fuego y de azufre. También tienes que recordar, no es Dios quien echa a los incrédulos en el infierno. Son los incrédulos los que quieren ir a ese lugar por no recibir el regalo de la salvación de Dios y por pisotear la sangre del Hijo de Dios. Entonces, ese momento va a llegar, como estamos leyendo en este versículo, donde el Señor va a traer recompensas a los creyentes, pero también juicio e inhabilitación, es decir, no se les va a permitir ya hacer más daño en este mundo a los incrédulos. Y viene el versículo 19 ahora, que nos sigue diciendo que el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Es una imagen rara esta en la Biblia, porque generalmente el templo de Dios está cerrado y sobre todo lo que jamás se ve es el arca del pacto. ¿Por qué? Porque el arca del pacto, como sabéis, está en el lugar santísimo, protegido por un grueso velo, donde solo puede entrar el sumo sacerdote una vez al año. Así que cuando tú ves el templo de Dios abierto y el arca de su pacto, eso significa que la presencia de Dios ha sido abierta para todos. ¿Y esto a qué nos recuerda? Nos recuerda, por ejemplo, a Mateo 27, 50 y 51. ¿Qué es lo que sucede cuando Jesús muere en la cruz? Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Es algo parecido a lo que sucede en el cielo, que hay un terremoto, que hay ruidos,
que el velo se rasga. Entonces, ya sabemos que cuando Jesús muere, se rasga ese velo de arriba abajo, un velo que tenía un grosor muy grande, y solamente Dios pudo hacer eso. Y eso significaba que entonces ahora la presencia de Dios está abierta para todas las personas. Aquellas personas que quieren estar en la presencia de Dios, lo único que tienen que hacer es reconocer su pecado, arrepentirse y aceptar ese sacrificio de Cristo, que nos abre el velo, porque ya nunca más la presencia de Dios, que es la que simboliza el arca, va a estar oculta, sino que Dios quiere vivir en el corazón de cada persona. Por eso ahí tenemos el templo abierto y el arca a la vista. Y esta foto del arca, tal cual, es una foto pues de un arca de oro, ¿vale? Como era tanto en el tabernáculo como en el templo, y que formará parte también de ese tercer templo que hemos visto el martes pasado y que se reconstruirá pronto. Vale, con eso terminamos el capítulo 11, pero hoy vamos a comenzar también el capítulo 12, ¿vale? Entonces vamos a imaginarnos de nuevo un trazo que hace Juan y le vamos a llamar que es el difuminador, porque cada capítulo estamos viendo como si fuera una herramienta o un útil que usan los pintores o los artistas. Y el difuminador, pues lo que hace, ya lo dice su nombre, ¿no? Difuminar, borrar un poquito la nitidez del color, hacerlo un poquito más pastoso o difuminarlo, exactamente, tal cual. Así que vamos a ir al capítulo 12 porque vamos a ver, no todo el capítulo hoy, vamos a ver otra vez la mitad porque van por temas, y nos vamos a encontrar con una mujer y un dragón, ¿vale? Como no os estoy viendo, no sé si Natán sigue ahí o ya se ha aburrido, pero bueno, esto también, a ver si no le hace soñar en esta noche, ¿vale? Pero es muy valiente estar aquí en una reunión de Apocalipsis, ¿eh? Muy bien, vamos allá. Capítulo 12, versículo 1 y 2. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Bueno, qué imágenes, ¿verdad? Encontramos en Apocalipsis. Vamos a ver, para empezar, todo lo que tiene que ver con señales es algo que está relacionado o vinculado con Israel. En los evangelios y en el libro de Hechos vas a ver que muchas veces se dice que Jesús hacía muchas señales. También nos habla de milagros, de prodigios, pero cuando se usa la palabra señal o señales, tiene que ver con una especie de milagros especiales que Jesús hacía y que estaban muy relacionados con el pueblo de Israel. ¿De acuerdo? No tienen las señales nada que ver con la iglesia, porque después de Hechos no vas a ver nada de eso. Eran señales que Jesús hacía o que los discípulos o los apóstoles hacían para dar a entender a las personas de Israel y a los judíos religiosos que el Evangelio y todo lo que tenía que ver con Jesús de Nazaret era refrendado por el Padre, por Dios. Por eso eran señales donde los judíos podían ver que Jesús no era simplemente un hombre, sino que era Dios. Puedes leer muchos versículos donde los judíos le dicen a Jesús, ¿qué señal nos das? Y como esa, muchos otros más. Entonces, cuando aparece aquí la palabra señal en el capítulo 12 de Apocalipsis, ya nos está advirtiendo de que esto tiene que ver con Israel, no con otra cosa. ¿Vale? Porque la pregunta ahora es la siguiente: ¿quién es esta mujer? ¿Quién es? Bueno, algunos dicen que Juan, digamos que cogió algo de la mitología para insertarla ahí en su profecía, pero esto nos parece algo raro, ¿no? Algunos hablan, por ejemplo, de Apolo, el griego, o también de Marduk, que es un mito o la mitología babilónica.
No tenemos tiempo para explicar estos mitos ahora, pero hablan de que realmente esa mujer y ese hijo que llevaba en su vientre representan algunos tipos de mitología, pero es un poco raro que tenga que ver con esto. Segundo, algunos dicen que era un hijo de Domiciano que fue llevado por los dioses griegos al Olimpo, que fue arrebatado, y entonces se lo llevaron para hacerlo dios o alguna cosa así. Y entonces luego Domiciano pues hizo unas monedas donde se llevaba representada la imagen de su hijo. Bueno, esto tampoco nos parece que tenga nada que ver con lo que está hablando, porque cuando interpretamos un texto tenemos que interpretarlo y estudiarlo a la luz de todo el contexto, ¿vale? No simplemente imaginándonos cosas que pudieron suceder. Otros dicen que esta mujer es la Virgen María, porque claro, está ahí embarazada de Jesús, pero claro, esto viene más del trasfondo apostólico romano, católico romano. Entonces ven ahí a María, la que ascendió al cielo, que sigue siempre virgen y que no tuvo hermanos y una serie de cosas, Jesús, etcétera, etcétera. Pero esto tampoco coincide con lo que luego vamos a ver. Otros dicen que, por tanto, ¿quién va a ser? Pues la Iglesia. Es la Iglesia, porque hay algunos versículos también donde se nos muestra que la Iglesia es también como si fuera esa esposa o esa madre. Bueno, hay una serie de cosas que habría que ver ahí, por lo que hay ciertos eruditos que dicen que esa mujer es la Iglesia. Pero lo que más parece cuadrar en todo esto es que esa mujer representa a Israel. ¿Por qué? Lo vamos a ver ahora. Primero, como estamos diciendo, porque aparece la palabra señal. Entonces, esto es una señal para que entendamos que nos está hablando de Israel. Date cuenta, si lo piensas, muchos versículos del Antiguo Testamento y de los libros proféticos nos muestran a Israel como si fuera la esposa de Dios. Si tú piensas, por ejemplo, en Oseas, que nos habla de que eres mi esposa infiel o la esposa adúltera, tú lee el Antiguo Testamento y fíjate cuántas veces Dios le habla a Israel como si fuera su propia esposa, que él quiso cuidar, que él quiso proteger, que él liberó y que ella le fue infiel muchas veces. Entonces eso ya nos va cuadrando más con quién es esta mujer. Mira, por ejemplo, en Miqueas 4:10 se nos dice esto: duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá el Señor de la mano de tus enemigos. Entonces puedes ver aquí como Israel hasta se le dice que está de parto. Entonces son piezas de ese puzzle que nos van encajando de otros lugares de la Biblia y que van encajando con Apocalipsis. Esto también nos hace pensar, por ejemplo, en el sueño de José, en Génesis 37:9, cuando habla ahí del sol, la luna y las estrellas. Mira, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Entonces, aquí, que están hablando de los patriarcas, ya ves en Israel cómo se está mezclando todo esto de una mujer de parto, sol, luna, estrellas, aunque José está hablando ahí de sus hermanos y de su madre como si fuera también, por decirlo así, la luna y su padre el sol, y cómo ellos, después de años y debido a toda aquella hambruna que había venido sobre la tierra, tuvieron que postrarse delante de José cuando él era el segundo al cargo en Egipto. Pero todo esto también tiene cosas que nos hacen simbolismos con lo que estamos viendo en Apocalipsis. Entonces, cuando ahí se nos dice que esa mujer está vestida del sol, realmente nos está mostrando que Dios es quien arropa a Israel, quien ha cuidado a Israel desde siempre. Desde que Dios elige a Abraham y le dice que de su descendencia va a venir alguien importante
y que en él van a ser benditas todas las naciones de la tierra, vamos a ver el cuidado y el amor de Dios por Israel en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo, y hoy todavía. Porque mira ahí Israel hoy en día, un país que es poco más grande que Galicia y que no hay forma de echarlo, porque Dios ha prometido cuidarlo, protegerlo y aún tiene muchas promesas que cumplir ahí en esa tierra. Así que Dios arropa a Israel. También nos dice que tiene sus pies sobre una luna. Y la luna, si en algo nos muestra, son las fases, los ciclos lunares, las fases cambiantes que tiene. Y esto nos muestra también que a pesar de todos los cambios que Israel va a sufrir en todo este tiempo de la tribulación y todas las escapadas que va a tener que hacer, huyendo a los montes, para un lado, para el otro, en las cuevas, escapando del anticristo y una serie de cosas, a pesar de eso, Dios va a seguir cuidando de ellos y va a tener ahí su remanente fiel. Y por supuesto las 12 estrellas que aparecen en la cabeza de la mujer, pues ¿qué van a ser sino que las tribus de Israel? Entonces veis cómo parece que esta mujer simbólicamente nos está representando a Israel. ¿De acuerdo? También hay un versículo, Isaías 26, 17. Bueno, esa imagen que puse ahí, espero que a las mujeres nos dé un poco de dolor, ¿no? Porque los partos y poner los cinturones y esto, yo recuerdo cuando tenía que ir Paula antes del parto y de vez en cuando poner ahí esos cinturones para ver cómo estaba todo, las contracciones, los latidos de Betsabé y de Caleb. Pero bueno, gracias a Dios ya es algo pasado, ¿no? Y dice Isaías 26, 17, como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Señor. ¿Y quién dice esto? Israel. Israel. Vamos al versículo 3 del capítulo 12, porque ahí la mujer que estaba de pie sobre la luna le aparece algo realmente fantasmagórico. Mira, también apareció otra señal, ¿ves? La palabra señal que tiene que ver con Israel. Otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Bueno, el dragón generalmente representa o es la encarnación del mal. Esto sucede en toda la mitología oriental. Todos los pueblos del antiguo Medio Oriente usaban el dragón como una simbología de las cosas malas. En Ezequiel 29:3, por ejemplo, Ezequiel mismo lo usa para referirse a un personaje, como vamos a leer ahora, que era malo. Y mira lo que dice: habla y di, así ha dicho el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Así que se habla de Faraón como si fuera un dragón malo, que está ahí como orgulloso y soberbio diciendo, el Nilo es mío porque yo hice este río. Y entonces se nos muestra a este hombre como un dragón. Pero lógicamente el dragón que nos está mostrando Apocalipsis tiene que ver con Satanás. Esto se nos va a decir en el capítulo próximo, en el capítulo 13 me parece, pero también, por ejemplo, en Apocalipsis 22, cuando lleguemos allí, se nos dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Así que puedes ver cómo el dragón que aparece aquí en Apocalipsis 12 es posiblemente Satanás, ¿vale? Que se acerca a Israel. ¿Para qué? Ahora lo vamos a ver. Dice que tiene 7 cabezas. Lógicamente, las 7 cabezas nos hablan de inteligencia. ¿Por qué? Porque cuando Dios crea a Lucero, que luego se convierte en Satanás, se nos dice que lo creó perfecto, lleno de sabiduría.
Es decir, el ser creado más inteligente que existe en el universo es el diablo. Tal vez más que cualquier otro ángel, y por supuesto más que los seres humanos. Esto lo puedes leer en Isaías 14 o en Ezequiel 28. Ahí puedes leer cómo Dios lo creó, no solamente en hermosura, sino lleno de sabiduría. Y por eso Satanás es un ser inteligentísimo, que usa su astucia, por supuesto, para el mal, porque él es un mentiroso y solo quiere hacer daño. Por eso que esas 7 cabezas nos simbolizan la inteligencia que tiene. Pero también nos habla de que tiene 10 cuernos. Y los cuernos, como ya lo habéis escuchado más veces, tienen que ver con la autoridad. Mira, es muy importante que entendamos la simbología bíblica en su tiempo, porque si tú hoy hablas de cuernos, hablas de infidelidad, pero en aquel momento hablar de un cuerno, de un toro, o hablar de cuernos era símbolo de autoridad. Yo cada vez me asombro más del poco conocimiento que tengo en cuanto a la cultura de los tiempos bíblicos, porque muchas veces por desconocer eso, alegorizamos la palabra. Fíjate, por ejemplo, si tú ves esta imagen a la izquierda de una vasija, te vas a encontrar ahí al dios egipcio Amón-Ra, y fíjate cómo tiene cuernos. ¿Por qué? Porque en aquella época y en esa cultura, poner a un gobernante con cuernos simbolizaba que tenía poder, que tenía autoridad. Puedes ver la otra imagen a la derecha, que es una imagen que parece casi una moneda, pero una imagen de metal, de Alejandro Magno, y si te fijas, vas a ver ahí que tiene un cuerno. Entonces, ¿por qué le pintan cuernos? Si nosotros no supiéramos lo que significaban en los tiempos antiguos, diríamos hoy, pues yo qué sé por qué le pusieron cuernos. Por eso es muy importante entenderlo. El otro día veía, por ejemplo, una especie de documental cristiano o un hombre enseñando sobre los querubines, y quedé alucinado de lo que se representaban los querubines en los tiempos en los que se escribe la Biblia. Nosotros leemos acerca de los querubines en Ezequiel, por ejemplo, y leemos que tenían ruedas y alas, y entonces cuando las alas se levantaban, las ruedas se levantaban del suelo. Yo me acuerdo hace años de leer eso y decir, estos son aviones. ¿No ves? Tienen ruedas, tienen alas. Entonces aquí está viendo Ezequiel una visión de los aviones del futuro. Es la cosa más absurda que puedes... Y de hecho hay gente que todavía piensa en cosas así, pero no entendemos lo que era un querubín en el tiempo en el que se escribió. Si lo entendemos, muchas de esas elucubraciones nuestras se nos caen abajo. Por eso es muy importante, hermanos y hermanas, estudiar lo que significaba el texto en aquel momento. Ya veremos en cuanto a los querubines, si luego estudiamos algo de angeliología o cosas de estas. Pero ahí veis entonces cómo se presenta este dragón con 10 cuernos, porque nos habla de autoridad. Además de que esos 10 cuernos también tienen que ver con lo que profetizó Daniel y con el cuerno pequeño que se levantaba por encima de los demás y que representa al anticristo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, ahora, estos 10 cuernos y estas 7 cabezas también aparecen, como vamos a ver en el capítulo siguiente. Cuando leamos Apocalipsis 13:1, vamos a leer: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Es decir, fíjate que la bestia que aparece aquí ya no es el diablo, sino que es el anticristo. Pero fíjate cómo tanto Satanás del capítulo 12 como la bestia del capítulo 13 tienen los dos 7 cabezas y 10 cuernos. Es decir, que toda la autoridad y la inteligencia de Satanás va a estar también vinculada con la bestia, con el anticristo, con su hijo, por decirlo así. Bien, ahora, también se nos habla de diademas, que tenía en su cabeza diademas, y las diademas
aunque hoy se usan para las mujeres, para recoger el pelo, pues no, en aquella época las diademas era un símbolo de dominio, de poder. Aquí estás viendo, por ejemplo, un busto del emperador Claudio en Roma. Y fíjate cómo tiene ahí una corona, ¿vale? O una diadema, no una corona, sino una diadema, porque se representaban así para mostrar el poder y la autoridad que tenía. Ahora, seguimos ahí en Apocalipsis 12, en el versículo 4. Se nos dice que la cola de este dragón, la cola de Satanás, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Bueno, cuando ahí se nos habla de las estrellas del cielo que se llevaba Satanás con la cola, no nos está hablando de las estrellas del cielo, nos está hablando de ángeles, ¿vale? A veces las estrellas simbolizan a los ángeles. Por ejemplo, como se nos dice en Job 38:7. Dice, está hablando ahí en el contexto de cuando Dios creó el mundo, y dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Por cierto, aquí aparece hijos de Dios, pero no tiene nada que ver con los creyentes, porque todavía el mundo se estaba haciendo. Como he dicho muchas veces, los hijos de Dios en el Antiguo Testamento simbolizan a los ángeles. Solo los hijos de Dios del Nuevo Testamento son los creyentes. Entonces ves cómo tanto hijos de Dios como las estrellas del alba, las estrellas no pueden alabar, no pueden cantar. Entonces estos son ángeles. Entonces cuando ahí se nos dice que Satanás, al rebelarse contra Dios, contra su creador, con su cola arrastraba la tercera parte de los ángeles, nos está diciendo que Satanás fue capaz de convencer a la tercera parte de los ángeles de Dios para seguir sus malos propósitos. Ángeles que lógicamente se convierten en ángeles caídos que deciden rebelarse contra Dios, y que eso es todo el ejército de Satanás. También se nos dice que fueron arrojados sobre la tierra. ¿Por qué? Porque el plan de Dios de establecer su reino es sobre la tierra. Aquí hay una cosa interesante también que podemos leer en Efesios 2:2. Está hablando el apóstol Pablo y dice, hablando del pecado de los creyentes, cuando no eran creyentes, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, y dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás es echado del cielo y viene a guerrear en lo que es el aire atmosférico de la tierra. Por eso se nos dice que es el príncipe de la potestad del aire, y que así como él cae del cielo y viene, digamos, a ser el príncipe de esta potestad del aire, también consigo trae a toda esa hueste de demonios, ¿vale? Huestes angelicales de maldad en las regiones celestes. ¿Por qué? Porque ese es su ámbito de donde ellos funcionan y donde ellos trabajan. Ahí entraría el tema de los ovnis, ¿vale? Pero ese ya es otro tema. Si alguien quiere saber por qué creo que lo que las personas le llaman ovnis son ángeles, pues que me pida explicación, y este ya sería para otro tema. Vale. Ahora, si la mujer que aparece aquí es Israel, ¿quién será el hijo que va a nacer de esa mujer? Pues lógicamente Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, digamos que viene de Israel, viene de toda la descendencia del linaje judío. Y se nos dice ahí en ese versículo que es que el dragón Satanás está pendiente para, en cuanto nazca Jesús, devorarlo. Ahora tú tienes que hacer ahora una perspectiva de darnos cuenta que desde que Dios crea a Adán y Eva hasta la muerte de Cristo, el diablo siempre estuvo buscando quién era el descendiente de la mujer, ese descendiente que le había sido prometido
a Adán y a Eva en Génesis capítulo 3, el protoevangelio, donde se dice de la descendencia de la mujer nacerá alguien que te va a pisar la cabeza. Se lo dice a Satanás, y tú le herirás en el calcañar. Una cosa importante, Satanás no es omnisciente. Satanás no sabe todas las cosas. Satanás sabía que vendría de la descendencia de Adán y Eva alguien que le iba a derrotar y alguien que iba a instaurar su reino sobre esta tierra, pero él no sabía quién. Entonces, desde el principio, Satanás siempre estuvo intentando devorar a ese niño. Cuando Caín mata a Abel, lo que está haciendo el diablo es intentar matar gente ya. No vaya a ser que de alguno de esos descienda el Mesías. Cuando en Génesis 6 los hijos de Dios, recuerda, los ángeles, se unen a las hijas de los hombres para engendrarles hijos, fue un plan satánico para distorsionar la raza humana y para que de ahí no naciese el Mesías prometido. Por eso viene el diluvio. Cuando vas al Éxodo y te encuentras a Faraón queriendo matar a todos los niños que naciesen, ¿quién está detrás de Faraón intentando devorar a ese descendiente? Cuando te encuentras a Saúl que quiere matar a David muchas veces, porque de David iba a salir el linaje del Mesías, te das cuenta cómo por la Escritura nos va mostrando destellos del diablo queriendo devorar a ese niño. Si nos vamos al libro de Esther, te encuentras como Amán, de una forma terrible y satánica, quiso exterminar al pueblo judío. Vamos a Herodes en Belén, queriendo matar a los niños menores de 2 años. ¿Por qué? Porque había que matar al Mesías. ¿Pero quién será? Satanás no lo sabe, no lo sabía. ¿Cuántas veces intentaron los religiosos judíos matar a Jesús? Pero no había llegado su tiempo. Y en cuanto nace Jesús, por eso decía Herodes queriendo matar a esos niños. Ahora, lo que siempre quiso hacer el diablo es matar al descendiente de la mujer para que no reinase y no destruyese al diablo. Hay una cosa aquí muy interesante que nos podría llevar mucho tiempo, pero no lo tenemos ahora. Cuando a veces decimos que el diablo no quería que Jesús fuese a la cruz, no es correcto. Porque lo que quería el diablo es matar a Jesús. A veces pensamos que Satanás sabía que Jesús venía a morir en la cruz para destruirle a él. De eso nada. Jesús venía con ese plan, pero nadie en todo el universo sabía que la muerte de Cristo iba a destruir al propio diablo. Este es un tema para analizar y para ver en detalle. ¿No ves que siempre Satanás quiso matar a Jesús? ¿Cómo le va ahora a decir, no te mueras? No es así. Satanás quiso destruir siempre a Jesús. Y entonces, cuando él empezó a poner en el corazón de Judas el hecho de traicionarle y a ver que se podía confabular todo para llevarlo a la crucifixión, esa fue la obra tremenda del diablo. Y cuando el diablo vio a Jesús en la cruz allí, dijo, maté al Hijo de Dios, no puede reinar. Y él no sabía que con esa muerte iba a exhibir, como dice Colosenses, públicamente a los principados y a las potestades, desnudándolos y exhibiéndolos en la cruz. La muerte de Cristo venció al diablo y eso es algo que él jamás pensó. Pero ves cómo siempre quiso devorar a ese niño. Pero ahí vemos, hermanos, que la sabiduría de Dios está por encima de la del diablo, que Dios cumple sus planes y su soberanía es mucho más grande que una criatura como el diablo, y que los planes de Dios se van a cumplir a pesar de todo lo que se oponga Satanás.
Y tenemos que ir terminando. El versículo 5 de Apocalipsis 12 dice: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces estamos viendo cómo este Jesús, el Hijo de Dios que nace de la Virgen María, cuando aquí se dice que es arrebatado para Dios y para su trono, es la simbología de que él había sido escogido para reinar. Así como desde su nacimiento iba a llevar una vida sin pecado como el segundo Adán, iba a morir en la cruz, la muerte no iba a poder retenerlo, Satanás no iba a poder retenerlo en el sepulcro, él resucita, asciende al cielo y es sentado a la diestra de Dios, es arrebatado para Dios y para su trono. Ahí nos muestra a Cristo y nos dice que va a reinar con vara de hierro. Y esto siempre nos recuerda al Salmo capítulo 2, que es un salmo mesiánico. Dice: yo publicaré el decreto, el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y mira, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. La vara de hierro significa poder absoluto. No significa que tiene un cetro de hierro y que va a romper las cosas y que va a hacer daño, no. Simboliza que él va a regir de una forma imparable y que nadie le va a poder hacer frente, porque así vendrá él en la segunda venida. Y terminamos con ese versículo 6 del capítulo 12, donde dice que la mujer, es decir, Israel, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. ¿A qué ya te suena más esta cifra? 1260 días, 42 meses, 3 años y medio, que es la segunda parte de la tribulación. Entonces Israel va a estar sufriendo en ese tiempo. Esta mujer va a estar sufriendo, y cuando aquí dice ir al desierto no significa un desierto como el de la foto. Es un lugar donde no hay mucha población, pero Israel va a tener que estar escapando del anticristo. Pero fíjate cómo Dios va a cuidar de Israel, porque dice que tiene un lugar ya preparado por Dios para protegerle y para ser sustentado durante los 3 años y medio de la tribulación. Queridos hermanos, la palabra de Dios es como un puzzle. Y yo cada vez me maravillo más cuando veo cómo todo va encajando. Algo que no se entiende de Daniel, que engancha con Apocalipsis. Algo que no se entiende de Ezequiel, que repercute en Apocalipsis. Algo que se ve en un libro profético del Antiguo Testamento, que se queda conectado a Apocalipsis. Y es maravilloso, hermanos, porque esto nos muestra el gran poder de Dios y que el libro que tú tienes en tus manos es un milagro, que tiene poder, no solamente para salvar nuestras vidas, no solamente para perdonar nuestros pecados, sino para que veamos todas las profecías que se cumplieron y las que faltan por cumplir, y cómo Dios sigue protegiendo a Israel, y cómo protegerá a ese remanente fiel en esa tribulación tan terrible que vendrá sobre la tierra. Dios prepara un lugar y Dios va a sustentar a Israel hasta que llegue el momento de la segunda venida de Cristo, cuando Cristo venga a reinar por fin en este mundo y con él vengan la justicia, la paz y todo lo que este mundo necesitó desde que fue creado. Así que, queridos hermanos, dejamos aquí este tema. Y me parece que, bueno, hay muchísimas cosas, ¿no? Ya veis cuántas cosas encontramos que realmente nos asombran de todo lo que Dios tiene preparado. Pero que nosotros seamos sabios también mientras Cristo no viene, de recordar que tenemos a nuestro alrededor personas que no son salvas, personas que amamos tal vez, vecinos, familiares, hombres y mujeres que se van a quedar aquí y que van a sufrir lo indecible
tenemos que hablarles de Dios. Tenemos que hablarles de Dios. Aún ayer en la iglesia me decía un hermano que él aprovecha para, aunque sea un poquito, decirle algunas cosas a las personas en su trabajo. Muy poquita cosa, pero que va dejando caer ahí la semilla. Porque uno no sabe. Me decía, la vida se pasa tan rápido y quién sabe cuántos años voy a estar aquí. Por lo menos tenemos que dejar la semilla sembrada. Bueno, os voy a quitar ahí el silencio. Muy bien. No sé si hay alguna cosa que no se ha entendido o queréis decir algo. Si no, ya sabéis, a través de WhatsApp o a través del correo electrónico podéis preguntar o añadir alguna cosa, corregirme en alguna cosa también, porque todos estamos aprendiendo. Y bueno, me gozo de poder estar con vosotros y estudiar juntos la Biblia. Muy bien, ¿lo dejamos aquí entonces? Vale, me gustaría que alguno de vosotros ahora pudiese orar también para terminar. Entonces, puede ser un hombre o una mujer. Ahí donde estás, levantas tu mano. A ver. Sé valiente, que el dragón de 7 cabezas y 10 cuernos no está aquí para comerte. A ver quién va a orar. Es que sois tantos. Muy bien. Manolo, por favor. Nuestro Dios y Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos y te adoramos porque tu palabra es maravillosa considerarla, estudiarla, escudriñarla y aprender de ella, porque tu palabra es la verdad. Y sabemos que todas las profecías que hay en la Biblia, en tu palabra, se van a cumplir. Muchas ya se han cumplido exactamente como tu palabra lo dice. Y las que faltan por cumplir también se cumplirán exactamente como tu palabra lo dice. Lo que acabamos de considerar se va a cumplir exactamente como lo acabamos de estudiar y de ver y de leer. Y es una maravilla considerarlo. Y te rogamos que cada uno de nosotros, cada uno de tus hijos, podamos gozarnos cada vez que abrimos tu palabra y podamos vivir con gozo y con esperanza, sabiendo que un día Cristo, muy pronto tal vez, muy pronto vendrá en las nubes para recogernos, para arrebatar a su iglesia universal y estar con Él por toda la eternidad. Gracias por esta esperanza que tenemos. Por eso te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te amamos, oh Dios. Gracias también por la presencia de cada uno de mis hermanos y hermanas de distintos lugares y de distintos países, y que tú sigas ayudando y bendiciendo a Abraham para que sigas poniendo con claridad tu palabra y todos podamos disfrutar de ella. Te damos las gracias y oramos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, hermanos, pues muchas gracias por estar ahí y veremos el siguiente episodio, si Dios quiere, pues el martes próximo. Un saludo a todos, cuidaos mucho, protegeos y orad para que el Señor venga. Que Dios os bendiga. Amén. Bueno, Buenas noches.